¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de la magia del saber. Muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos que les guste. La dinámica que tenemos hoy es como nadie va a reseñar un libro, o más bien todos vamos a medio, no es que no reseñar, vamos a comentar un libro. Y precisamente se trata de libros que han sido desafíos lectores, ¿no? O sea, libros de esos que son densos, que son pesados, pero por alguna razón siguen trascendiendo a lo largo del tiempo. Entonces, cada uno de nosotros trae un libro preparado, no lo vamos a reseñar a detalle porque al ser muchos de ellos, de los que traemos, creo son clásicos de la literatura, ¿no? Entonces, pues siempre que hablamos de clásicos es hablar de muchísimas cosas, del contexto en el que se crearon, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no lo vamos a hacer a detalle. Quizá después, si alguien quiere reseñar o dedicar un video completo a la reseña de ese libro, pues adelante, pero acá no lo vamos a hacer, solamente lo vamos a comentar, porque también nos gustaría que nos dijeran, pues, cuáles han sido sus retos, sus desafíos lectores, ¿no? O sea, que esos libros que a veces es una tortura leerlos o esos libros que a veces como te tardas 2 horas en avanzar 10 páginas, ¿no? Entonces, esperamos que disfruten este video. Ahí nos encantaría leerlo si tienen algún otro, eh, para añadirlo a la lista de libros difíciles. Y antes de empezar como Gordon Tobogán, vamos a darle la bienvenida a las miembros, no sé, de la magia del saber, ¿no? Entonces, ¿qué onda, Olis? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, excelente. Lo que a Toño se le olvidó comentar es que estamos haciendo estos especiales en pro del Día Mundial de los Lectores, que es que se conmemora el 24 de agosto. Entonces, pues estas dinámicas que vamos a presentar, pues es en pro a ello. Entonces, igual como ya lo mencionó Toño, esperemos que les guste esta dinámica y que ustedes también interactúen con nosotros. Toño ya lo ha mencionado, varios lo hemos mencionado. Intentamos ser constantes y que este canal pues vaya creciendo y pues las personas que nos ven, nos encantaría que interactuaran con nosotros para que pudiéramos entender hacia dónde va el patrón de las personas que nos ven. Entonces, pues ojalá disfrútenlo y pues aquí estamos. Ok, gracias, Olis. Pau, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Yo muy contenta de este especial y pues más por lo que significa, ¿no? Entonces, yo creo que traer obras clásicas me encanta, pero también vamos a ver esa parte como que se dificulta, ¿no? En este sentido. Pero pues muchas felicidades a todas las personas que leen, a todas las personas que tienen más lecturas que las personas común. Entonces, estoy muy contenta de estar acá. Ok, Aurora, bienvenida, ¿cómo andas? Muchas gracias. Pues igualmente feliz día del lector o la lectora. Ojalá que lo hayan celebrado comprando un libro, o yendo a alguna biblioteca, o a ver qué hicieron, regalándose algo, no sé, lo que sea. Pero pues yo también estoy aquí emocionada de saber qué libros para ustedes les resultó complicado. Me gustaría saber cómo fue su experiencia, así es que yo estoy lista y a dar. Ok, entonces vamos a darle a ver cuánto tiempo nos aventamos acá. Y pues vamos a empezar con Pau, así que Pau, date como magnate. Bueno, pues yo les traigo en esta noche la novela más vendida de la historia y es Don Quijote de la Mancha de Don Miguel de Cervantes. ¿Por qué es un libro complicado de leer? Bueno, pues podrán ver que es un libro que está súper grueso, que tiene muchísimas páginas. De hecho, esta edición, por ejemplo, tiene 1239 páginas sin contar la parte de el final, o sea, de la tabla del final. Entonces, este libro, yo la verdad les voy a ser muy sincera, cuando lo empiezo a leer, me empieza como a esta parte emocional de decir, ay, el Quijote, pues Sancho Panza, toda esta parte de la creatividad, lo que quiere ser, la aspiración, etcétera. Pero ¿qué sucede? Que
Al principio son muchísimas hojas en las cuales te van diciendo cómo puedes leerlo, porque tiene un léxico, bueno, la historia de Don Quijote se desarrolla en España. Entonces Don Quijote empieza a leer todos esos libros de de aventuras, de batallas y de todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es como prácticamente una crítica hacia este tipo de historias que para Miguel de Cervantes eran muy aburridas. Entonces, tiene unos textos, aparte de que la letra es más o menos pequeñita, tiene palabras que te van describiendo mucho la naturaleza de las cosas, de los personajes sobre todo, que eso era algo que no se acostumbraba mucho. Por eso le empezó a gustar a muchas personas. De hecho, hasta la iglesia, pues de repente como que acá en América decía, no, pues es que no lean eso, porque si no, van a ser como cosas profanas y todo esto, ¿no? Entonces, aquí tenemos descripciones así como muy, desde prácticamente los ambientes hasta las armaduras que lleva, de todas las cosas que suceden en las aventuras de Don Quijote. Entonces yo de repente empiezo a leer y como es muy descriptivo, me pierdo. No sé si se deba a que me hace falta más atención en cómo va describiendo o es también como que ese recoveco, ese estilo barroco de utilizar tantas palabras que tienen un significado muy amplio para mí, desde mi punto de vista. Por eso a mí se me ha hecho muy difícil esto. Entonces, esto está compuesto por dos tomos, uno que al principio había hecho Miguel de Cervantes y después como a la gente le empezó a gustar mucho, empezó a haber una segunda parte, pero que no escribió él. Entonces, lo que hizo él fue sacar la segunda parte y empezar a meter incluso hasta como que ya ese éxito de Don Quijote y de Don Sancho, ¿no? Entonces, este libro pues despierta mucho la imaginación, pero la verdad, o sea, tiene palabras que de pronto me pierdo porque tengo que buscar aquí, tengo que buscar en el pie qué significa o qué tipo de interpretación le quería dar con esta descripción, don Miguel de Cervantes. Entonces, este libro, la verdad, no lo he leído. A mí se me ha complicado mucho de leer y por eso es la propuesta que hoy les traigo de Don Quijote de la Mancha. Ok, perfecto. Entonces, gracias, Pau. Ahí tenemos al primer reto lector, ¿no? Haciendo honor al Día del lector del libro, Del lector. del lector. Va, Ujú. perfecto. Entonces, estos son para lectores hardcore que les gusta la mala vida. Entonces, vámonos con quien quiere, quien quiera. Ok, yo les voy a hablar de otro señorón, igual un señorón así súper hardcore. Eh, yo en algunas ocasiones les he mencionado que he intentado a leer a Nietzsche o en algún momento intenté leer a Nietzsche porque tiene su grado de complejidad. De entrada, pues debemos de entender que Nietzsche, pues es un personaje, una persona que estuvo en el siglo XIX y para poder entender la lectura de Nietzsche o los postulados que hizo este señor, pues sí se necesita como que un grado complejo, incluso hasta de metacognición. Yo hice un listado de por qué pudiera resultar difícil leer a Nietzsche. Y dentro de las más comunes podemos encontrar de entrada las traducciones. Las primeras traducciones que se le hicieron a Nietzsche fue del alemán al inglés y algunos tomaron estas traducciones del inglés al español. Entonces, lo que ya habíamos comentado en algunos momentos, a veces las traducciones se van perdiendo. Pues con el paso del tiempo y además si no se cuida la calidad de las traducciones, pues se le puede dar otra interpretación a las ideas. Y Nietzsche, al igual que Shakespeare, lamentablemente no son la excepción. Hay traducciones un tanto mal hechas de estos escritores. Entonces, esa es una de las principales cosas que podría complicar leer y entender a Nietzsche. Otra de las cosas que también puede resultar complejo a la hora que leemos a Nietzsche son las ediciones.
Como este personaje ya es prácticamente se considera literatura universal, pues muchas editoriales publican sus obras y entonces al publicar las obras, algunos hacen pues un contexto un tanto más amplio de la obra de Nietzsche, pero hay otras ediciones, otras editoriales que son pues casi escolares, entonces pues también a la hora de leer a Nietzsche, que fue lo que a mí me pasó, yo compré las versiones económicas de Nietzsche y me resultaban muy complejas por el vocabulario, era un tanto rebuscado y además, pues la calidad de la dicción a la hora de mencionar los conceptos, entonces eso era un tanto complejo. Entonces, pues las ediciones también tienen su chiste. En alguna ocasión llegué a ver un libro de Nietzsche, de esos libros gordos, de tapa dura, de una edición pues un tanto más refinada y era súper entendible la obra de Nietzsche. Entonces, sí, otra de las cosas que hace a veces un tanto imposible leer a los escritores pues son las ediciones, sobre todo cuando es literatura universal. Otra de las cosas que también nos podemos encontrar en los libros de Nietzsche son los famosos aforismos. De hecho, hay algunas obras que específicamente este señor las escribe. Y aquí sí ya es un tanto hablar de filosofía. ¿Por qué? Porque Nietzsche obviamente tuvo varios estudios. Él estudió filosofía, teología, en algún momento estudió, llegó también a estudiar filología. Entonces, pues para poder entender a Nietzsche y para poder leer a Nietzsche, pues básicamente necesitamos sí o sí conocimientos previos y básicos de filosofía. Y estamos hablando de Platón, de Aristóteles, de Kant, de Hegel. O sea, de hecho, en algunas de sus obras, él los llega a referir. Él habla mucho, por ejemplo, de Wagner. Wagner en algún momento fue muy su amigo, muy su cuate, pero pues en algún momento como que esa amistad pues se tornó un tanto distanciosa. Entonces, en sus libros, por ejemplo, a mí algo que me pasó es que mencionaba a Wagner y yo decía, ¿quién es Wagner? ¿No? Entonces, ese tipo de cosas. Yo intenté leer a Nietzsche a los 17 años, a los 18, entonces sí es un tanto complejo y un tanto retador leer a Nietzsche. Además, por ejemplo, em, les mencionaba sobre el nivel metacognitivo. Para poder entender los postulados que Nietzsche hace, pues sí necesitamos pues un nivel de vivencia, un nivel un chico de 17, 18 años no lo puede leer, que es lo que a mí me pasó. Sí lo puede leer, pero sí se necesita pues un bagaje cultural, vivencia para poder entender y razonar lo que se está diciendo. Otra de las cosas que resulta un tanto retador leer a Nietzsche es porque él utilizó en sus obras algo que se le denominó el método genealógico. Entonces, en este método, por ejemplo, se tiene que relacionar ideas, valores. Nietzsche habla mucho de lo que son valores. Él estudió teología y filología. Entonces, sus libros es un análisis de lo que es la moral, lo inmoral, los valores y cómo estos valores se estaban aplicando en el siglo XIX. De hecho, algunos lo consideran una persona pues adelantada a los tiempos porque cuestionaba sobre todo algunas cuestiones religiosas. Él habla y cuestiona pues la vida religiosa, la vida sexual, los valores sociales que se estaban dando en una Europa. Eh, Nietzsche existió a finales del siglo XIX, entonces pues entendamos el contexto de esa Europa, donde estaba en pro la revolución industrial. Además, a él le tocó una partecita de la guerra prusiana, entonces de hecho, él estuvo en esa guerra, entonces lo que él escribió y narró en sus libros, pues obviamente va en ese contexto. Entonces, pues entender esa parte también resulta un tanto complicado, porque sí se necesita un contexto histórico para poder entender qué es lo que estaba criticando y por qué este señor hacía un juicio de valor. Además, algo que sí hay que mencionar
Este señor estuvo en la guerra, no estuvo combatiendo, estuvo como asistente de salubridad, pero en esta labor él contrajo disentería y difteria, me parece. Entonces, estas dos enfermedades mermaron mucho en su salud de por vida. Y pues es conocido que Nietzsche consumía opio, pero consumía opio, pues es que era algo normal. El opio en esos momentos, pues era como un tipo medicamento. Entonces, pues no era que fuera el chemo, ¿no? O sea, es que pues era normal consumir opio porque de alguna manera el opio pues calmaba sus dolores. Estas enfermedades le mermaron gran parte de su vida. De hecho, cuando estaba escribiendo obras, pues había momentos que tenía muy lúcidos, pero había momentos que no. Entonces, que él consumiera opio, de alguna manera sí tuvo que ver en cómo escribía sus obras. De hecho, en Genealogía de la Moral y en Age Homo se dice o se narra que él las llegó a escribir en 2 semanas, pero ya tenía como que una situación un tanto delirante en su cuestión mental. De hecho, los últimos días de Nietzsche, lamentablemente él termina así con una locura un tanto exagerada, tiene una valoración médica porque se dice que algo que detonó su situación mental psiquiátrica fue que él viera en la calle cómo le pegaban a un caballo. Entonces, eso sí mermó mucho en la salud y se dice que sus obras por eso tenían como que esta parte. Ahora, otra de las cosas que él menciona en sus libros, por ejemplo, él habla de la parte de los amos y los esclavos, pero no como un clasismo, sino porque, reitero, había un contexto histórico en esa Europa y él lo veía de un lado filosófico, por eso él hablaba mucho de Marx y de Hegel, que de alguna manera ellos hablaban de estas situaciones sociales. Entonces, leer a Nietzsche sí es un tanto retador por el contexto histórico, por lo que él estaba pasando en su salud, como lo que él pasaba en sus cuestiones mentales, psíquicas, sí llegó a afectar no afectar, sino a trascender en sus obras. Entonces, entender a Nietzsche sí es un tanto complejo y si a eso le sumamos las ediciones, las traducciones, sí es un reto leer a Nietzsche. Entonces, cada que ustedes quieran leer a Nietzsche, de entrada yo les recomendaría agarrar una buena edición que esté bien traducida y a lo mejor sí chutarse pues algún video o algún podcast donde nos ayude a entender qué es lo que nos quería decir Nietzsche, porque Nietzsche menciona mucho la parte religiosa. Él estudió teología, entonces no es que él fuera un ateo, sino que su famosa frase de Dios ha muerto no la decía como un ateísmo puro, sino porque el sentido que le daban en ese momento, en esa época, a lo que era el cristianismo. Además, porque obviamente se empezaba en esos lugares, se empezaba a gestar lo que era el antisemitismo. Entonces, pues había muchas corrientes ideológicas religiosas que Nietzsche las cuestionaba y eso lo plasmó en sus libros. Entonces, sí se requiere un bagaje complejo de historia, de filosofía, y de un contexto de su vida personal de Nietzsche para entender lo que él nos quiso decir en sus obras. Entonces, pues este es otro de los retos lectores que a veces nos podemos encontrar en la literatura universal. Y ahora vamos con Aurora. Dale. Pues yo sí les quedo medio mal, ¿eh? Porque mi comentario sobre esta obra que elegí, pues va a ser muy básico. Así es que, pues sí. A mí me pareció demasiado increíble, pero al mismo tiempo complicadísimo leer La Divina Comedia de Dante Alighieri. Y yo no sé si, no, a ver, no, sí sabemos. Es una de las obras que han sido consideradas más complejas, no solamente por el lenguaje que utiliza, sino por la estructura que tiene el libro. Pero yo les puedo contar que en mi experiencia, cuando lo decidí leer, estaba yo muy chiquita. Yo no
no sé qué estaba pensando, cómo se me metió en la cabeza que con 12 o 13 años yo podía estar leyendo la Divina Comedia, ¿verdad? Así es que lo que yo hice fue agarrar un diccionario, me senté a leer y prácticamente iba buscando todas las palabras que no conocía, que eran en su mayoría. La Divina Comedia fue publicada aproximadamente en los 1800, pero fue escrita muchísimo antes. Fue escrita, se calcula que aproximadamente en los 1303, 1315 o más o menos así. Entonces, ni siquiera fue considerando, fue escrita en un lenguaje que ahora se utilice, sino más bien fue escrita en toscano, que fue la lengua precursora del italiano moderno que se conoce hoy en día, ¿cierto? Entonces, para empezar, empecemos por ahí. Uno, no se publicó cuando se tenía que publicar, que fue cuando, bueno, que fue cuando se escribió, ¿cierto? Se publicó muchísimos años después y obviamente ya para cuando se publicó, pues ya el toscano ya no se utilizaba tanto, entonces pues ponle de ahí que hay que pasarlo al italiano moderno y fue un reto realmente, ¿no? Y como ya lo hemos mencionado en otros libros, en otros videos y como les lo estaba diciendo ahorita, pues las traducciones no siempre están bien. Pues partamos de ahí, ¿no? Número uno, cuando se escribió. Número dos, cuando se publicó. Número tres, la lengua en la que se escribió. Y después de ahí que se tradujo al italiano y del italiano se tradujo a muchísimas otras lenguas, creo que aproximadamente ahorita la Divina Comedia se puede encontrar en más de 25 lenguas o algo así. Entonces, pues muchas de las palabras que, al menos cuando yo la leí, muchas de las palabras que estaban ahí, pues eran muy rebuscadas y son palabras en español que yo no, y ni ahora ni me acuerdo, o sea, les digo que yo estaba con el diccionario leyendo la Divina Comedia. Sumado a todo eso, tiene muchos referentes históricos que si no viviste en la época, pues puede resultar muy complicado que tengas una idea del contexto a lo que Dante se refería, ¿no? Si ustedes no lo han leído, la Divina Comedia trata del viaje desde el centro de la tierra hasta del centro de la tierra al infierno, del infierno al purgatorio y del purgatorio al paraíso, ¿no? Y se trata de este camino que lleva pues que lleva a los humanos hacia el camino de Dios, prácticamente. Es un libro muy hermoso, es considerado una de las literaturas clásicas y de hecho ha llegado a ser tan complicado o un libro que es tan clásico y complicado de leer que incluso ha habido retos lectores que yo estaba buscando y encontré varios retos de lectores en Twitter y en varios blogs donde la gente se ha reunido, por ejemplo, a poner 100 días para leer la Divina Comedia. Y no nada más es que se ponen el reto de en 100 días lo tienes que leer, sino que también puedes participar en el foro y puedes preguntar así como de, oiga, yo no entendí esta parte, ¿qué quiere decir? Entonces, yo creo que es algo muy bonito porque crea una comunidad leer este libro y toda una experiencia que si no lo han hecho, pues yo los invitaría a que lo hicieran. Yo de menos no he participado en estos foros de leer la Divina Comedia, pero sí me gustaría. Ya que los encontré, dije, a ver, qué piensa la gente de este párrafo que yo no entendí tampoco, ¿no? Y bueno, creo que esas serían las cosas más importantes que yo señalaría de la Divina Comedia, aparte que hay muchas versiones, en general puede tener entre de 400 a 600 páginas, que sí está chonchito, entonces pues yo les invitaría a que lo leyeran, yo de menos lo leí hace muchísimos años y ahorita que lo estaba recordando me dan ganas de leerlo otra vez para ver qué pensaba. Pero pues es que me voy a tener que sentar con el diccionario otra vez. Si es que, pues ya veremos. Y pues hasta ahí mi reseña.
Ok, es cagado porque de todas las que ustedes comentaron, tengo como datos curiosos. No, por ejemplo, del Quijote es como, no me acuerdo dónde lo vi, creo que fue era un artículo de, no me acuerdo qué, me parecía que el español, o sea, la lengua española tiene como veintitantas mil palabras y el Quijote usa más de la mitad, ¿no? O sea, es la obra en español más compleja, con más léxico que existe. ¿No? Y de hecho dice que por eso muchos dicen que la literatura va en decadencia, porque ahorita si tú agarras un libro contemporáneo, no llega ni a la mitad de palabras que usa el Quijote, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me acuerdo, creo que el promedio estaba entre 3.000 y 5.000 palabras del español, ¿no? Pero bueno, este, bueno, de Nietzsche, ¿qué les puedo decir? Nietzsche es un personaje que algún día tendremos que abordar a profundidad, ¿no? Tanto su vida, su obra, su pensamiento, su forma de pensar, o sea, todo de Nietzsche era bastante interesante. Y sí, generalmente, o sea, es uno de los filósofos más populares, pero también es uno de los más malinterpretados frecuentemente, ¿no? Entonces habría que, pero ese sí tendríamos que prepararlo un rato porque pues, es hablar de todo es hablar de uno de los grandes, ¿no? Es muy complejo. Y acá de la Divina Comedia, sí, yo también sabía eso, lo mismo de Aurora, porque no solamente, o sea, con la Divina Comedia no solamente es el vocabulario, el léxico que está traducido de la traducción, ¿no? Sino que también la Divina Comedia está llena de referencias históricas de Italia de los años 1300, güey. Entonces, cuando le dicen a Dante y está en el purgatorio y le dicen, mira, en este círculo están los que, bueno, no me acuerdo mucho del purgatorio porque ya, la verdad, llegué hasta el purgatorio, ya con el cielo yo no pude, yo nunca he terminado la Divina Comedia, la mitad, ¿no? He intentado leer y he leído el infierno como 5 veces, llego al purgatorio y ya en el cielo digo, no, no mames, ya, güey, o sea, pero, por ejemplo, o sea, lo están paseando por los círculos del infierno, y en este círculo están los que blasfemaron, ¿no? Por ejemplo, está Felipe de no sé qué, hijo de Bruto, de no sé qué madres, y ahí tú dices, ¿y quiénes vergas son esos, güey? O sea, ¿no? Y entonces, aparte de entender lo que te están diciendo, todas las referencias, que bien no tienes que investigarlas todas, pero es que si no, entonces te pierdes de toda la riqueza que tiene la Divina Comedia. ¿No? O sea, si no sabes quiénes son los personajes, es como que nada más se queda con lo que pasa en ese círculo, y precisamente eso es uno de lo que hace ricos y todo un clásico a esta obra, ¿no? O sea, todas sus referencias históricas, por eso tiene tanto valor, porque nos deja saber quiénes eran los personajes importantes de esos tiempos, porque de esos tiempos casi no hay escritos, ¿no? O sea, la imprenta todavía no existía, o sea, de hecho la Divina Comedia casi moldeó el italiano moderno. O sea, se los digo porque yo estudié italiano, ¿no? Entonces, muchas de las reglas gramaticales, sintácticas del italiano vienen de la Divina Comedia, porque había muchos dialectos y entonces a partir de la Divina Comedia se unificó, no se creó como un lenguaje, un italiano, ¿no? Entonces, nada más para que vean como la importancia que tuvo esa obra. Pero bueno, con respecto a la mía, yo también les voy a hablar creo que aquí hoy hubo puros grandes aquí, ¿no? Eh, Les voy a hablar de un premio Nobel de literatura y es alguien que me encanta porque la neta yo no me gusta llamarme así, pero yo la verdad sí tengo mucha influencia norteamericana. Me gustan mucho autores norteamericanos porque escriben lo que a mí me gusta, ¿no? O sea, el terror, la ciencia ficción, la tecnología, todo eso, como, no sé, estoy muy acostumbrado a lo gringo. Y la verdad de Latinoamérica casi no he leído a ningún autor, o sea, he leído uno que otro de Cortázar, ¿no? Obviamente he leído al Pedro Páramo con Juan Rulfo, etcétera, pero no así como muchísimo, ¿no? Pero a este autor latinoamericano creo que no hay nadie que no lo conozca, ¿no? Hablemos entonces de la obra principal de Gabriel García Márquez, ¿no? Su obra más icónica se llama Cien años de soledad. ¿No? Y así como Aurora, yo creo que se da como que estamos pendejos o no sé qué, y nos sentimos que nos podemos comer el mundo y entonces te pones a leer los libros más pinches complicados, ¿no? Entonces yo leí Cien años de soledad, igual cuando iba en la vocacional, en la preparatoria, como tenía quizá 15 16 años.
Y me sorprende porque la verdad, o sea, ese sí lo terminé. La Divina Comedia no lo he terminado jamás, pero Cien años de soledad sí lo terminé. Y fue un libro, es que, ¿sabes? Y eso es parte de la maestría, güey. O sea, Cien años de soledad fue un libro difícil, pesado. Yo sufría leer, pero cuando terminé dije, qué bella historia. O sea, el güey se mamó con esta historia. O sea, leerlo fue un suplicio, güey. O sea, fue pesado. Yo decía, ¿cuándo se va a acabar esta mamada? Pero cuando la acabé, dije, no mames, está muy chida. Porque Cien años de soledad, y creo que hay que desmitificar mucho Cien años de soledad, porque muchas personas hablan de este libro sin siquiera haberlos leído. Entonces, muchas veces, digamos que los títulos de las novelas te dan información de lo que trata la novela, ¿no? Y en Cien años de soledad no es tanto así, porque la soledad, por ejemplo, sí está en el trasfondo de todo. O sea, es uno de los grandes tópicos de, de la novela, pero decir que Cien años de soledad solamente habla de soledad y que tan solo estamos en el universo, como lo he escuchado muchas veces en ciertos canales, está muy equivocado. O sea, o como que nada más se puede ver como las personas hablan por hablar. Cien años de soledad es una novela muy bella, en la que, o sea, este güey, García Márquez, este güey, bien igualado yo, ¿no? Bueno, García Márquez hizo una obra maestra donde todo, o sea, te pone en un libro el nacimiento, la fundación, la consolidación, el desarrollo, la decadencia y la extensión de un pueblo entero, en un puto libro, ¿no? O sea, es algo increíble porque en muchos sentidos, porque en primer lugar te plantea y te deja, o sea, te explica cómo van haciendo el sistema económico, político, ¿no? Las interacciones sociales, las tradiciones de todo un pueblo. O sea, eso, hacerlo es ya bastante complicado. Y hacerlo de una forma coherente y de una forma aparte bellísima es muy complicado. Luego, darle o una coherencia a la historia, porque al parte como que hay muchos personajes que se van ligando y todo, pero los protagonistas principales es la familia Buendía, ¿no? Entonces la familia Buendía te narran como, no me acuerdo, creo que son 7, 9 generaciones, algo así, de los Buendía, y ellos son precisamente la familia que está en el centro de absolutamente toda la trama del libro. ¿No? Entonces los personajes nacen y mueren en esta historia y tú los vas acompañando, o sea, vas viendo cómo se vuelven viejitos, ¿no? O sea, y aparte la profundidad con la que García Márquez escribe cada uno de estos personajes es increíble. Es muy pesado y es un desmadre leerlo. ¿Por qué? Porque todos se llaman Aureliano, todos se llaman Aurelio, y todas las mujeres o son Úrsula o son Renata. Y luego el pinche tema del incesto en Cien años de soledad es como el pan de cada día, güey. Todos se conocen la cola, todos cogen con todos, ¿no? Y entonces Úrsula y José Aureliano, que son primos, se casan y tienen una hija a la que llaman Renata Úrsula, no Úrsula Renata, y tienen a un hijo que en lugar de llamarse José Aureliano como su papá, le llaman Aureliano José. Y tú dices, no mames, o sea, entonces García Márquez te va explicando y o sea, esto ya es de por sí muy complejo. O sea, si en algún momento pueden, métanse a Google y pónganle el familiograma de los Buendía, ¿no? O la estructura familiar de los Buendía. No, no mames, o sea, quien logre descifrar ese pedo se merece un puto doctorado en terapia familiar, güey. O sea, está muy cabrón, ¿no? Porque, o sea, no, el pinche incesto está bien cabrón. Y aparte de eso, la estructura del libro no es lineal. O sea, no vas leyendo una historia secuencial, o sea y este se murió pero ya había nacido, o sea, no da saltos temporales y luego con los nombres de los personajes, puta, es un desmadre. Pero si te tomas el tiempo y la paciencia para irle entendiendo al hilo de la historia, es una historia muy bella, ¿no? Entonces, fíjense, lograr plasmar en un libro un sistema social, político, económico, incluso hasta religioso, completo. Segundo, plantear un tema en el trasfondo de que lo que es la soledad y tintes muy filosóficos, porque eso sí, o sea, lo que sí se puede sentir mientras vas leyendo toda esta historia es una novela muy nostálgica.
porque cada uno de los personajes, o sea, cada uno de los conoces son diferentes, pero por eso se llama Cien años de soledad. O sea, esta familia, como, es que no les quiero spoilar, pero, y es increíble cómo lo leí hace tanto tiempo y me sigo acordando de muchas cosas. Obviamente muchas cosas ya se me olvidaron, pero muchas cosas se me quedaron muy grabadas. No, o sea, si ustedes me preguntan, ¿disfrutaste Cien años de soledad? No, güey, no lo disfruté. Fue difícil, pero se quedó muy grabado en mi cabeza, ¿sabes? Entonces creo que eso es maestría pura. O sea, lo que hizo García Márquez en este libro está genial. Entonces tiene mucha complejidad por eso, ¿no? Por la estructura familiar que maneja, la coherencia que le da a los personajes y la profundidad, ¿no? El lenguaje que utiliza, sí, no, o sea, no les voy a decir que es así como el Quijote, pero tampoco es el más sencillito. Todo el contexto político, económico, todo lo que te va narrando, no nada más de la familia, sino todo lo que pasa en el pueblo y cómo eso afecta a cada uno de los miembros de la familia. Y luego que la estructura no es lineal, sino que va dando saltos temporales atrás y adelante, ¿no? Y luego un güey que no salía desde hace 200 páginas vuelve a salir y tú dices, ¿y quién era este pendejo? ¿No? Entonces es una obra sumamente complicada, pero de verdad sí es muy bella. Sí es muy bella, es muy nostálgica, o sea, y cuando terminas, sí te deja un vacío así como de, o como esos libros que dices, uy, me siento nostálgico, güey, no sé, siento así, no sé, se siente raro, ¿no? Porque al final bueno, el pueblo que sale en Siena, o que García Márquez escribe en su obra, se llama Macondo, que creo que todos han escuchado de Macondo. Imagínense el impacto que tuvo este libro. Este, el fin de Macondo, al final de Cien años de soledad, es como de, no mames, ¿no? Entonces, no sé si lo hayan leído ustedes, pero la verdad es que es algo increíble, o sea, leer a García Márquez. Y aparte yo, fue el primer libro de Márquez que leí, o sea, muchos dicen, ¿no? Vete poco a poco con García Márquez, o sea, Cien años de soledad, déjalo al final, güey, cuando ya estés bien familiar. No, yo dije, chingue su madre, y me aventé directo con Cien años de soledad. Y no me arrepiento, o sea, García Márquez, la verdad, es un escritor, uf, no, no, se mama, güey. La verdad, no he salido como, creo que 4 libros de él, o sea, no he leído toda su obra, pero los 4 que he leído han sido muy buenos. El drama no es lo mío, entonces hay uno que no me gustó mucho, pero, o sea, el estilo latinoamericano y aparte el estilo de Gabriel García Márquez, la forma en que narra es único. Entonces, quieren un buen desafío y ya son como lectores experimentados y aguantan vara, Cien años de soledad es para ustedes. ¿Alguien quiere comentar algo sobre cualquiera de los libros o autores que estuvimos hablando? Yo quiero comentar del Quijote. A mí lo que me gusta es que ya hay varias versiones que son para otro tipo de público, o sea, por ejemplo, son versiones juveniles para darle la posibilidad a personas más jóvenes de poder leer algunos de los clásicos sin que se tengan que chutar estos libros que sería muy complicado de leerlos, ¿cierto? Entonces, cuando yo leí la primera vez El Quijote, leí la versión juvenil y esa versión juvenil era muchísimo más corta, tenía pues realmente como las partes más importantes, pero a mí lo que me encantó fue que al pie de página del libro venían el significado de varias de las palabras que seguramente no ibas a entender. Entonces, esta versión juvenil que yo leí, lo que trató fue de mantener el formato del Quijote, pero hacerlo una versión un poquito más accesible para personas mucho más jóvenes o para lectores que van empezando. Entonces, no, porque está difícil, no se desanimen en que no lo van a poder leer. Al contrario, o sea, creo que hay maneras en las que podemos buscar soluciones y que puedas leer. Por algo son clásicos, o sea, se hicieron clásicos por una razón. Entonces, valdría la pena que si están pensando de, ay, no, no voy a poder, pues no, si vas a poder, solamente hay que buscar una solución que se adapte a ti, ¿no? Y ya, pues ese era todo mi comentario con el Quijote. O si también quieren tomarlo como un reto y terminarlo, también estaría padrísimo. Yo quisiera comentar de Nietzsche. Yo también fui de esas de que a los 17 años, ahí me veían viendo
viéndome con mi libro de genealogía de la moral, que entendí algunas cosas y sí es cierto, la entiendes hacia tu manera, ¿no? Yo me imaginaba así como lo más universal que pudiera, porque yo sabía que él era como existencialista. Entonces yo decía, bueno, para él es como que todo lo trágico, todo así, ¿no? Entonces, sí, hubo muchas cosas que la verdad yo creo que si lo volviera a leer ahorita, con otro tipo de bases acerca de esa corriente filosófica en la cual él pertenece y todo el contexto, como dice Solís, yo creo que sí sería otro tipo de interpretación el que le podemos dar. Creo que también cuenta mucho eso, ¿no? En qué momento de nuestra vida estamos para leer un libro así. Pues ya que todos han dado datos random, ahora yo voy a dar mis datos random. El Quijote de la Mancha se empezó a escribir, se dice, se cree, se especula que se empezó a escribir cuando Miguel de Cervantes estaba en la cárcel. De hecho, hay un libro que hace referencia a ello, que ya lo he mencionado varias veces, La noche en que Frankenstein leyó al Quijote. Y como tenía mucho tiempo libre, el muchacho, entonces empezó a escribir. Como este libro pues data del 1600, pues, o sea, como que no está muy sustentada, pero se cree, muchos creen que así fue que el Quijote de la Mancha se empezó a escribir cuando Miguel de Cervantes estaba en la cárcel. Y otro dato que a mí me gusta sobre la Divina Comedia es que hemos hecho algunas menciones sobre la música y la literatura. La Divina Comedia es una de esas literaturas que es tomada para los grupos, las bandas de heavy metal. De hecho, yo conocí la historia del infierno de Dante en una canción de rock. Y es como después de Poe y de Lovecraft, yo creo que es como de los más referidos en los góticos o en los rockeros. O sea, es como de esas novelas que sí o sí un rockero, un dark, o sea, lo conoce o tiene referencia, ¿no? Y ya por último, con 100 años de soledad, leí en un portal de internet que mientras Gabriel García Márquez escribía este libro, su esposa lo mantenía, tal cual, o sea, físicamente, o sea, de que lo alimentaba, lo cambiaba y hasta de que lo mantenía económicamente, mientras él terminaba de escribir y podía vender esta magna obra. Y ya después de que él terminó de escribir esta obra, ahora sí, chula, ahí te va. Pero, o sea, era como que de los datos y las cosas random que a veces no sabemos de los libros o de las historias de los libros o de los escritores. Y ya, eso es todo. Ok, vale, vale, pues entonces ahí lo tuvieron. am, 4 retos lectores para aquellos que son lectores y están celebrando el día. Quieren, digo, seguramente si son lectores ya han escuchado mínimo de cada uno de los libros que hablamos, pero muchas veces am, estos libros, como los escuchamos, digo, ¿no? Entonces valdría la pena darles una ojeada porque no han trascendido el tiempo nada más porque sí, ¿no? Cada una de estas obras ha aportado muchísimo a la humanidad en un campo, o en otro, por ejemplo, Nietzsche en la filosofía y en la historia, incluso en todo lo que es o sea, la teología incluso, ¿no? O sea, que a los teólogos no les cae muy bien, pero pues no puedes desarrollar algo sin una fuerza opuesta, ¿no? Que es la crítica. Acá el Quijote, pues, ¿qué les digo? Es la obra magna de la lengua española, o sea, es como el gran clásico, ¿no? Acá la Divina Comedia igual, ¿no? Pero del italiano. Y sí, o sea, ¿saben cuánto? O sea, no solamente música, ¿saben cuántos videojuegos, películas de terror? Y se los digo porque yo soy fan del terror. ¿Saben en cuántas historias se encuentra el infierno de Dante? O sea, el cielo y el purgatorio a nadie le interesa, a nadie lo pela, pero el infierno ha moldeado el terror, ¿no? Entonces, y con García Márquez igual, o sea, es más contemporáneo, o sea, una de las obras más influyentes de habla hispana, por así decirlo, pero contemporáneas. Entonces,
son clásicos y no clásicos por antigüedad, sino porque probablemente van a seguir trascendiendo el tiempo, pero pues dirán que todo en esta vida cuesta, quieren un gran conocimiento, chínguenle. Entonces, son retos lectores que esperamos que les hayan gustado. Ahí los leemos, qué otras aportaciones o datos curiosos tienen y nos estamos viendo en otra transmisión. Adiós.